Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. Padre Celestial, gracias de nuevo por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca vuelve vacía. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te muevas hoy, que traigas tu verdad, que traigas tu fundamento, que traigas tu convicción, así como levantaste a Pedro y levantándole como esa roca inamovible. Te pido, Señor, que tu palabra haga eso en nosotros. Afirmar unos cimientos, Señor, que sean inconfundibles, que sean inmovibles, que sean innegables, que sean manifestables, encarnables. Así que muévete en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Venimos de una semana de Pentecostés, el Espíritu Santo ha descendido y el Señor ha hecho milagros. Ha empezado a mover a todo su pueblo, empezando por sus apóstoles, sus seguidores, sus mejores amigos, donde estaban en ese aposento alto esperando en Jerusalén, ciñéndose a las palabras que Jesús les había encomendado. Quedaos ahí porque vendrá la promesa, vendrá otro, vendrá el Consolador que estará con vosotros. Y en medio de incertidumbre, en medio de dudas, en medio de preguntas, los discípulos están a la espera. Y en esa espera algo irrumpe en la habitación, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trayendo una nueva convicción, una nueva realidad, un nuevo pensamiento, una nueva mirada, incluso para aquellos que dudaban, para aquellos que estaban tramando planes alternativos. Todo cambia. Y en Hechos 3 empiezan a suceder cosas de forma práctica. Las consecuencias de que el Espíritu de Dios había descendido. Y empezamos a ver a unos discípulos prácticamente irreconocibles con lo que habíamos visto hasta ahora. Donde vemos que el carácter de algunos de repente pasa de ser negro a ser completamente blanco. Donde los que dudaban empiezan a tener una convicción que parece sobrenatural, es sobrenatural y que procede de lo eterno. Y en medio de esto está Pedro, aquel que su nombre significa el que escucha. Y es un poco controversial porque Pedro originalmente por lo menos, no tenía un carácter muy de escuchar. A Pedro no le llamaban el empático, ¿sabes? El pastoral. Pedro estaba dispuesto a tomar una espada y cortar las orejas que fuesen necesarias para proteger a su Señor. Pedro era aquel mismo que se levanta y le dice, no, Jesús, ¿qué estás diciendo? Tú estás diciendo absolutamente locuras. ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que vas a irte? No, eso no va a suceder, Jesús. Y ese mismo Pedro que hace apenas unas semanas atrás, en la relevancia del tiempo del pasaje, ha negado a Jesús, aquel que se escondía entre las sombras para no ser identificado como uno de los seguidores de Jesús, amigos de Jesús, de repente sucede algo completamente diferente a lo que había sucedido hasta ahora. A partir del versículo 22, dice: varones israelitas,
Escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está puesta mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hermanos, hermanas, ¿qué haremos? Dile a la persona de al lado: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2 no empieza con una transformación de 3,000 personas. Comienza con este grupo de discípulos llenos del Espíritu de Dios, llenos de convicción. Y hay momentos en la vida en los que nos vemos en tesituras, en circunstancias y en situaciones que literalmente nos dividen en dos. Donde de repente algo sucede en el camino que ya no podemos ser igual. Quizá tenemos el mismo nombre, quizás vivimos en la misma dirección y estamos en el mismo código postal. Quizás otros nos tratan de identificar con lo que éramos, pero algo sucede en el camino y nos cambia absolutamente por completo. Puede que podamos tener las mismas rutinas, pero algo ha cambiado. Y sabes que esto es una lucha para el ser humano.
El ser humano que se decanta por recibir y tener más información de lo que ha sucedido. En este momento había muchos preguntándose qué es lo que está sucediendo en medio de estos discípulos. Hasta en medio de esta multitud, ¿qué haremos? Detona algo casi intrínseco que se siente como esto que era antes de una manera, ahora parece ser que es de otra completamente diferente. Esto que veíamos en las promesas y en la palabra de Dios por medio de su profeta y del rey David, ahora ha vuelto para de repente abrirse camino y traer una nueva transparencia cristalina. Pero lo cierto es que uno puede recibir información, llenar nuestra cabeza de palabras, de hechos, de experiencias incluso. Pero otra cosa es encontrarse con una realidad. Los discípulos habían sido llenos de información durante 3 años con Jesús. Información de todo tipo. Información visual, información lingüística, información de palabras, información histórica, información vivida, pragmática, información de ver milagros llevados a cabo, información de cambiar realidades de personas, información de ver los panes y los peces multiplicarse, información de ver cómo el paralítico de Betesda es sanado, información de cómo esa mujer con flujo de sangre es completamente sanada. Pero esa información parece que hasta ahora no les había sido suficiente. Que toda esa información, aun teniendo todos esos conceptos vivenciales, algo sucede para que estos discípulos pasen de este aposento alto en Génesis 1 a de repente levantarse Pedro y entonar esta gran predicación donde estos 3.000 toman la decisión de seguir a Jesús. Puedes escuchar el sufrimiento durante años. Puedes escuchar palabras como cáncer, puedes escuchar palabras como parálisis, puedes escuchar palabras como ceguera, puedes escuchar palabras como esclerosis múltiple, puedes escuchar palabras como divorcio, puedes escuchar palabras como mi hijo tiene esta enfermedad, puedes escuchar todas estas cosas, pero una cosa es escucharlo y recibir esa información, pero hasta que no sucede algo dentro de nosotros, hasta que esa realidad del dolor no colisiona con lo que realmente estamos viviendo y nos detiene, nada cambia. Puedes hablar sobre fe. Puedes hablar sobre fe cuando las vacas están gordas y cuando están pletóricas y cuando hay trabajo y cuando nuestras relaciones van bien y cuando las amistades fluyen y cuando mi noviazgo funciona y cuando el matrimonio está mejor que nunca. Puedes hablar de confianza, de obediencia, de esperanza. Pero cuando el suelo de tus pies de repente, de la nada, desaparece, cuando algo inesperado cambia, todo lo que tú habías armado en tu cabeza, toda tu estructura, todo tu armazón, incluso toda tu decoración de la casa bonita que te estás haciendo dentro de ti y proyectando en tu vida, cuando de repente ese suelo cambia y desaparece por completo, empezamos a experimentar una fe como nunca antes. Lo que antes para nosotros era simplemente información de fe, ahora pasa a ser una necesidad. Señor, provee, Señor, sana, Señor, restaura, Señor, sobre ti está mi confianza. Puedes admirar la visión a distancia. Puedes idealizar el sueño. Puedes decir el día en el que llegue. El día en el que el Señor me use. El día en el que Dios me levante en medio de.
el día en el que Dios me ponga a predicar, el día en el que Dios me ponga a llevar a otros a su presencia, el día en el que de repente todo esto se geste, el día en el que sea el CEO, el día en el que ascienda, el día en el que tenga. Pero una cosa es ver la visión a distancia y otra cosa es la responsabilidad y la perseverancia del día a día cuando la visión necesita de encarnarse y manifestarse diariamente, cada hora y cada minuto. Es muy diferente. Y los discípulos se han encontrado con esta realidad. Muchas veces opinaban entre ellos, le decían a Jesús: Señor, ¿y si? ¿Y por qué habrá dicho el Señor esto? ¿Qué quiere decir ahora con esta parábola? ¿Qué quiere decir ahora enfrentando a estos fariseos? ¿Qué es lo que pretende ahora? ¿Volver a Nazaret? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos de volver a Nazaret si Él salió de allí? Porque una cosa es tener la información y otra cosa es vivirlo. Construir algo es completamente diferente a imaginarlo. Y hay cosas que no se entienden hasta que uno no las atraviesa. Yo creo que todos aquí en la sala, de una manera o de otra, nos hemos podido enfrentar a esta realidad, saber que los exámenes no se van a hacer solos, sino que hay que estudiar, hay que hincar codos. Y ves esa frustración de ese que dice: no, yo estudié ayer por la noche y repasé las clases, y de repente es el que saca 9,5 y dices... Rubén dice: esa es Marta. La frustración de ver que tú tienes algo en el corazón, pero no se ha dado todavía. Y ves que otros avanzan y que otros progresan incluso en ese mismo llamado, y que de repente se les abre la puerta de forma inesperada o la provisión de forma milagrosa, y tú te sientes en el mismo estadio. Hay verdades que puedes escuchar sin cambiar demasiado, pero hay realidades que cuando las ves, cuando las sientes de verdad, no te permiten ser igual. No te permiten ser igual. Así que hay una nueva realidad en medio de los discípulos. Una nueva realidad en medio de aquellos que han decidido seguir a Jesús. Una nueva realidad, y es que han visto algo que no les ha dejado indiferentes, que no se trata simplemente de información, sino que ahora son testigos de la resurrección de Jesucristo de Nazaret. De aquella esperanza que creían que estaba enterrada, de aquella esperanza que creían que estaba derrocada por completo, de repente se ha hecho hueco para vencer a la muerte y traer vida a todo lo que hay alrededor. La multitud escucha a Pedro. La multitud está perpleja porque no solamente este mensaje de Pedro es cautivador en esencia, reclamando al pueblo de Dios, reclamando a los judíos, diciendo: chicos, todo esto tiene mucho más sentido del que pensáis. Dejadme que os lo explique. Y empieza en todo este pasaje, en el versículo 14, diciendo: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró. Allí estaban el equipo de fútbol. Estaba Pedro y el resto de los 11 poniéndose de pie. Muchos de nosotros aquí hoy necesitamos ponernos de pie. Necesitamos ponernos de pie en cosas que Dios ya ha hablado. Necesitamos ponernos de pie en promesas que Dios ha establecido. Necesitamos ponernos de pie para decir: no, Satanás, así no. No voy a dejar que me uses de esa manera, no voy a dejar que me susurres de esa manera, así no. Muchos de nosotros necesitamos ponernos de pie y decir: así en adelante, con este tipo de relaciones, no.
Voy a proteger mi integridad, voy a proteger mi pureza, voy a proteger la condición de mi corazón, porque guardaré mi corazón sobre todas las cosas, porque de él emana la vida de Dios. Muchos de aquí necesitamos ponernos de pie sobre lo que ya hemos recibido. La pregunta es si lo has recibido o no. Porque esa es la duda, esa es la tensión, esa es la gran pregunta. Aquellos que lo han recibido se han puesto de pie. Aquellos que han recibido esa experiencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a testificar de lo que Jesús había testificado y Jesús viene a testificar de lo que Dios había testificado ya. Y ahora son estos apóstoles levantándose en medio de 3.000 personas, aquellos que se escondían de una persona. De repente se ponen delante de 3.000 para testificar a voz pública, todos a una, en unidad, diciendo: dejadnos que os contemos. Dejadnos que os contemos. Y la multitud, al final, no empiezan a decir: ¡wow, Pedro, qué buena predicación! Pedro, qué buen mensaje, qué oratoria. Es curioso cómo has cambiado tanto, Pedro. Tú que eras antes pescador y de repente todo el mundo te conocía por lo veleta que eras. Te levantas con esta valentía. Oye, ¿qué cursos has hecho, Pedro? ¿A qué gurús estás siguiendo, Pedro? ¿Qué carrera has estudiado, Pedro? Para hablar de esa manera, para levantarte con esa autoridad. ¿Qué cosas has vivido, Pedro? ¿Qué experiencias has vivido? ¿Qué países has vivido, Pedro? La multitud no trae esa pregunta. Qué buena explicación. Qué interesante, Pedro, esto que estás diciendo. Déjame que nos sentemos y hagamos una formación al respecto y debatamos alrededor de ello. Lo que esta multitud declara al final es: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto que está diciendo Pedro no solamente es un mensaje bonito, sino que requiere de una respuesta. Y me encanta esto, porque esto es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús no viene a traer información. Él trae revelación para que nosotros nos posicionemos, para que tú y yo podamos aún así tener la propia independencia de cada ser humano y tener esta relación personal con Él y posicionarnos en ¿qué vas a hacer ahora? Ahora que tienes, ahora que sabes, ahora que has conocido, ¿qué hacemos? Porque cuando Jesús se vuelve visible, la neutralidad deja de existir. Cuando Jesús deja de ser simplemente información, ¿quién dicen que eres? ¿Quién dicen que soy? Cuando Jesús se deja de ser simplemente adjetivos y nombres y pasa a ser mío, mi resurrección, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor. Estos discípulos se ponen de pie. Y me preguntaba yo mismo esto: ¿qué provoca en una vida que ha visto realmente a Jesús? ¿Qué hechos, qué circunstancias se dan como efecto dominó en una persona que realmente ha visto a Jesús, ha estado con Jesús? En Hechos 4 está este versículo donde están también los apóstoles y de repente todos estos eruditos dicen: han estado con Jesús. Estos en los que antes nadie creía, estos que antes no tenían recursos, que nadie daba un duro por ellos. Estos han estado con Jesús. Porque cuando uno está con Jesús, las cosas cambian. Cuando uno está con Jesús, el perdón llega. Cuando uno está con Jesús, las pesadillas dejan de estar. Cuando uno está con Jesús, Jesús interviene para levantar esa depresión, levantar ese sueño por la noche y decir: reside en mi paz.
Un testigo no es alguien que simplemente vivió algo en la información que fue. Un testigo es alguien que ha experimentado algo de tal manera que le ha cambiado y que puede asegurar en primera instancia, no en segunda ni en tercera, no residir en las opiniones de los demás, sino en primera instancia en lo que consta y en la verdad. Hoy en día vivimos con la mayor información posible a nuestro alrededor. Las redes, los inputs, las diferentes IAs. Uno puede hablar con un ingeniero y adentrarse, si tiene la capacidad de preguntar las preguntas correctas a la IA, tener una buena conversación aún sin tener estudios. Uno puede adentrarse a una consulta médica a día de hoy, teniendo ciertos diagnósticos, y decirle al médico cosas que llevan incluso a ofensa de la información que tenemos alrededor hoy nuestro. Pero la pregunta es si en medio de tanta información la Iglesia de Jesús ha sido confrontada por la presencia de Jesús, por la resurrección de Jesús, porque la resurrección no te deja igual. Encontramos esta multitud, encontramos estos discípulos que han visto, pero ahora Pedro se pone de pie. Ahora es el momento de ponerse de pie. Y sabes, quiero hablar hoy de que tú y yo somos testigos de eso. Seguimos siendo la continuación del testigo entregado y de aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, de continuar esta gran misión. Pero los testigos no nacen de la información, nacen de encuentros. Y por eso en nuestra iglesia abogamos y apostamos por el desarrollo de cada uno de los dones y de los talentos. Y abogamos por los maestros, y abogamos por los apóstoles, y abogamos por los evangelistas, por los profetas, por los pastores, por el don de hospitalidad, por el don de compasión, por el don de conocimiento, por el don de misericordia. Pero todas esas cosas pueden ser banales si no hay encuentro con Jesús. Puedes leer todos los comentarios que quieras, puedes leer introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento. Puedes leer progresión, puedes leer todos los libros de teología sistemática, de cristología, puedes leer sobre los ángeles y sobre cuál es el sexo de los ángeles. Pero si no tienes un encuentro con Jesús, si no has tenido un encuentro y no tienes un encuentro con Jesús diariamente, aquello que podía ser revelación, podía ser vivencia, pasa de ser solamente vivencia a ser información. En Hechos capítulo 2, en este pasaje que hemos leído, en el versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cuales todos nosotros, los que estamos aquí, los 11 que están alrededor mía y yo liderando este mensaje, somos testigos. Somos testigos, no de segunda mano, sino es nuestra realidad. Este Pedro que habría negado a Jesús hace unos días, 3 veces. Algo cambia. Y lo que cambia es que han visto a Jesús resucitado. Que has visto a Jesús encarnado y ya no lo puedes desver. Ya no lo puedes dejarlo en desvisto, con los 2 checks. Es como cuando uno lee el mensaje y salen los asteriscos y de repente le das y estás en la previa y te has metido en el mensaje y dices: no quería meterme, ya he visto que lo he visto.
Ahora tengo que contestar. Y con Jesús nos sucede de esa manera. Muchos de aquí hemos visto a Jesús y lo hemos dejado en visto. Lo hemos dejado en visto, pero Jesús sabe que lo hemos visto. Y a pesar de que nosotros queramos desverlo, no sucede así. Los testigos no residen solamente en información, sino nacen de encuentros. Pedro se levanta para hablar de una persona. ¿Y si tú te pones de pie, qué verán otros? ¿Qué ven otros de Jesús en ti? ¿Qué esencia, qué aroma, qué fragancia, qué perfume destila tu vida? ¿Qué mirada, qué sonrisa, qué autoridad, qué palabra? Estaba hablando con amigos este fin de semana allí en Granada y me decían, David, esto y lo otro. Digo, ya. Digo, pero ¿y el precio a pagar? Y estar los viernes por la noche cuando a ti te apetece salir con tus amigos y de repente estar estudiando la palabra cuando a veces no te apetece. Yo sí soy honesto, a mí no todos los domingos me apetece predicar. Hay algunas personas, cuando hablamos con el equipo y lanzamos las oportunidades de predicación, Esther hablaba, ¿no?, de qué mensaje comparto, y de repente te vienen 5 ideas, y de repente el día antes, a pesar de haberte preparado toda la semana, estás en un conflicto continuo. ¿Cuál es la idea, Señor? ¿Qué quieres? ¿Voy hacia aquí? ¿Voy hacia allá? Bienvenidos a la vida del predicador. Ese es nuestro conflicto diario. Esa es nuestra tesitura. Pero cuando uno está aquí delante confiadamente es porque ha decidido y ha tomado la decisión. Decir, voy a hacer eso cuando nadie quiere. Voy a hacer eso cuando nadie me ve. Voy a tomar decisiones cuando nadie me va a dar la palmada en la espalda. Voy a creer en otros a pesar de que incluso otros no crean en sí mismos. Voy a levantar palabras de vida a pesar de que ahora mismo este matrimonio no refleja el amor de Dios y no refleja las oportunidades del cielo en su vida. Voy a creer en ellos. Voy a creer en nuestro equipo, voy a creer en nuestra iglesia, que Dios puede traer cambio, que Dios puede traer renovación, que Dios puede hacer algo nuevo, algo diferente en medio de nuestra generación, que oídos que no han escuchado hasta ahora pueden escuchar, que corazones que no han perdonado hasta ahora pueden perdonar. Pero hay un precio a pagar, y ese precio es esa exposición de ponerse de pie. Jesús les dijo en toda esta temporada, en Juan capítulo 14, en el versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Y este es el propio testimonio de Jesús, es decir, Jesús no solamente viene a traer información, Él viene a encarnar la realidad de la Trinidad, a encarnarse y a manifestarse, a consumarse en un cuerpo humano, aquello que es divino, aquello que es eterno, a manifestar el carácter de Dios, a manifestar la mirada de Dios, a manifestar los pensamientos de Dios. Y Jesús les dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Miradme, miradme, miradme. Es muy distinto que hablen de David a que conozcan a David. Es muy distinto que alguien hable de Alfredo, de José Luis, por la información que les llega, y otra cosa es conocerles. Otra cosa es haberse sentado en la mesa, haber compartido mesas, saber cuáles son sus luchas, saber cuáles son sus manifiestos, saber cuáles son sus pensamientos, saber cuáles son sus sueños. Es muy diferente el qué me han dicho de Elan, lo que he escuchado de Elan. Elan es guay, Elan es cool. Tienen ventanas, muchas. Pero otra cosa es conocer Elan desde dentro.
Conocer las fricciones, conocer las luchas, conocer el vamos a armonizar, conocer el venga, vamos a venir todas las semanas, todos los sábados, vamos a juntarnos los jueves para ensayar, el estar en Explora semanalmente y el lunes preparando y el domingo preparando. Una cosa es ver la información desde lejos y otra cosa es conocer la realidad del día a día que conlleva. ¡Qué increíble matrimonio tenéis! ¡Wow! Luis Ignacio y Raquel, sois un ejemplo. Pero si tú te juntas con Raquel y Luis Ignacio, seguramente que te van a poder hablar de las frustraciones de Raquel con Luis Ignacio y las frustraciones de Luis Ignacio con Raquel a lo largo de los años y cómo han tenido que limar asperezas y cómo han tenido que trabajar y cómo han tenido que ir a la cruz de Cristo y decir, Señor, te lo entregamos esto. Porque una cosa es tener la información y otra muy distinta es conocer la realidad. Muchos queremos conocer a Jesús con la información que nos han dado. Muchos residimos aquí en la salvación que Jesús nos ha dado, porque seréis salvos y seréis llamados. Pero muchos nos hemos quedado en lo que es la salvación. Bueno, yo sí declaro que Jesús es el Señor y que Él venció a los muertos y que se levantó al tercer día y resucitó, pues ya está. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero Dios no se queda ahí. Dios requiere más. Dios requiere de una relación personal contigo. Y esa relación contigo personal implica cambio, implica transformación, implica que lo que ya eras, esa criatura vieja, empieza a ser transformada y trabajada para ser una nueva realidad a ojos de Dios. Y Jesús trae este abrazo del Padre. Donde Jesús puede estar reflejando en el día a día los abrazos del Padre, donde Él toca a leprosos, donde Él trae sanidades, donde Él ve a ese padre quebrantado llorando ante la tumba de su hija, donde Él de repente se arrodilla lavando los pies de su creación, de sus discípulos, de sus amigos, donde Él está dispuesto a entregarse en una cruz. Ese es el carácter de mi Dios, ese es el carácter de nuestro Dios. Pero una cosa es quedarnos con esa información y otra cosa es decir, Señor, gracias por el precio pagado. Señor, gracias porque me pensaste antes de yo nacer. Gracias porque has estado conmigo cuando te miro y cuando no te miro, cuando creo en ti y cuando dejo de creer y cuando dudo, tú sigues creyendo en mí. Y sigues estando presente. Jesús no dijo, bueno, pues a partir de ahora me estudiaréis. A partir de ahora, de generación en generación, os reuniréis en casas y levantaréis diferentes tipos de iglesia y diferentes expresiones simplemente para evaluar y traer la moral y la ética de mis enseñanzas y traer una nueva realidad. Jesús no dijo eso. En Hechos, capítulo 1. En el versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Muchos de nosotros queremos el poder, pero no queremos testificar. Queremos los dones del Espíritu, queremos las capacidades, queremos el reconocimiento, queremos la voz de Yadai, la voz de Belén, la voz de Esther, queremos las relaciones de Miguel y cómo se mueve y cómo nos coachea y cómo nos levanta y cómo nos impulsa. Y queremos esos dones, pero no queremos testificar de que Él vive. No queremos testificar de que Él resucitó. No queremos testificarlo porque requiere de nuestro precio, requiere de nuestro sacrificio, requiere de las horas que nadie ve, requiere de levantar mis propias lágrimas cuando no hay nadie para levantarlas. Y me seréis testigos. Y aquí vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no viene solamente para dar poder.
La semana pasada oramos por irrumpimientos, oramos por dones, oramos por capacidades, por capacitación. Oramos, Señor, para que Él abriese espacios nuevos. Y todas esas cosas son de Dios y son del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo no solamente viene eso. El Espíritu de Dios nos da poder para que Jesús siga siendo visible después de su ascensión. El Espíritu de Dios nos da poder para seguir testificando de que Jesús vive, de que Jesús es bueno, de que Jesús es inamovible. Así que lo siento mucho, pero tu don, tu capacidad, tu lenguaje te ha sido dado. No tienes que demostrar nada. No tienes que demostrar nada en medio de esta iglesia. No tienes que demostrar cuánto sabes. No tienes que demostrar lo bien que cantas. No tienes que demostrar lo bien que te mueves con niños. No tienes que demostrar para pertenecer nada. Porque tu lugar no está en demostrar el poder de Dios. Tu lugar está en apuntar a otros a Jesús. Tu lugar está en seguir testificando. Tu lugar está en seguir creyendo en que quizás es la persona, pero no es el tiempo. Quizás hay que dar espacio, quizás hay que dar algo de continuidad y Dios volverá a abrir el mar. Unos años atrás nos reunimos con el equipo y personas estaban añadiendo voces prodigiosas. Yo empecé la reunión mirando a 2 o 3 personas y diciendo, ¿sabes qué? Me da absolutamente igual tu voz. Ofensa total. El elefante en la sala, ¡pum!, abordado. No me sorprende, porque no me sorprende mi Dios, no me sorprende mi Creador en el sentido de lo que Él es capaz de hacer, de los dones, de las capacidades que le entrega. ¿Sabes lo que me sorprende? Tu encuentro con Jesús. ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Cuánto tiempo estás con Jesús? ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Cuánto tiempo dedicas realmente? Porque eso se ve, eso se ve. Eso se huele, eso se cierra los ojos y hay un discernimiento espiritual que cambia absolutamente la sala. Y eso no viene para pretender, eso no viene para demostrar, eso no viene para ser fachada, eso simplemente es porque es Jesús brillando. Es Jesús siendo nuestro altar, es Jesús siendo nuestra referente, es Jesús siendo nuestra autoridad, no nuestra capacidad, no nuestro don, no nuestra oratoria, no la capacidad de relación con otros o el networking que tenemos o las estrategias que hay en nuestra cabeza. ¿Hace cuánto no estás con Jesús? ¿Hace cuánto no resides en el Señor? Un simple paseo por la noche. Quiero estar contigo, quiero estar en silencio, quiero disfrutar de este paseo, Señor. Quiero dejar esta temporada atrás, quiero abrirme y quiero que tú seas el centro, Señor. ¿Hace cuánto tiempo no pones a Jesús en el centro de tu relación, en el centro de tu matrimonio, en el centro de la relación con tus hijos? ¿Y si en lugar de tratar de arreglarlo esto por nuestra cuenta, ponemos a Jesús? Vamos los dos y pedimos perdón a Jesús. Espíritu de Dios, muévete en esta sala y que de repente nos podamos poner de pie de nuevo. El Espíritu de Dios viene para seguir extendiendo lo que Jesús vino a establecer. Hay poder, hay valentía, hay autoridad, hay transformación. Y el Espíritu de Dios puede estar trayendo todas esas cosas a través nuestro, pero ¿de qué nos sirve si no me levanto con la autoridad de haber estado con Jesús? Señor, tú eres el Señor de mi valle, tú eres el Señor de mi montaña, tú eres el Señor de mis sombras y eres el Señor de mis luces. Tú eres mi Dios, confío en ti, mi Señor Jesús. Muchas veces buscamos lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros y para nosotros. Pero el Espíritu de Dios está mucho más interesado en lo que Él puede hacer a través de ti. Y cuando nos enfocamos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros con su Espíritu, es entonces que el Espíritu de Dios empieza a hacer
cosas por nosotros y cosas para nosotros, porque empezamos a dejar que Dios actúe sobre nuestra vida. Hoy es el día de entregarle esto a Dios. Hoy es el día en el que le digas: Señor, ya está bien. Hoy es el día en el que le digas: Señor, quiero pasar tiempo contigo. Quiero tener una autoridad nueva, Señor. Una autoridad nueva que viene de estar en tu palabra, de memorizar como solía memorizar, de leerme los pasajes y no simplemente ir a prisa leyéndome toda la Biblia en un año, sino deleitarme en un capítulo. Deleitarme sin comparación. Deleitarme sabiendo quién soy en ti. Deleitarme en mis dones y en las capacidades que tú me has dado, pero no por lo que las veo brillar, sino porque veo a mi Dios obrando a través de ellas. Nuestra iglesia es una iglesia que lo tiene claro. Nuestra iglesia es una iglesia que sabe que cada uno de nosotros somos una piedra viva y que estamos aquí para edificar lo que Dios quiere edificar, y que no hay mayor piedra que otra, y que no hay mayor piedra que resista más que otra, y que vamos a una, y que nos ponemos en pie y que nos ponemos al frente y decimos: vamos juntos a levantar el nombre de Jesús. Tú estás débil ahora, no te preocupes, yo levanto tu mano, te levanto en victoria, te levanto en la promesa de Dios, te levanto en la declaración de que la palabra de Dios nunca volverá vacía sobre ti. Esa iglesia, porque el Espíritu de Dios no es el fin, el Espíritu de Dios es el medio. El Espíritu de Dios es el medio que Dios usa. ¿Te imaginas si Pentecostés hubiese acabado ahí? Todos danzando, celebrando, hablando en lenguas, celebrando los nuevos dones, las nuevas capacidades del Espíritu de Dios. Pero ellos se dieron cuenta de que el Espíritu de Dios no apunta a sí mismo, sino apunta a otro. Así como el testigo no tiene que apuntar a sí mismo, sino que tiene que apuntar a la luz. El primo de Jesús lo sabía. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Tú y yo que somos testigos, lo siento mucho, pero yo la única luz que puedo levantar es la luz que veo de Jesús en ti. Celebro tus victorias, celebro tu capacidad, celebro tus virtudes. Pero mi misión, como tu pastor, es apuntar a la luz de Jesús. Es hacer que Él brille. Pensaba en nuestras ventanas. Y es cierto que no tenemos las ventanas con mosaicos y con colores. Pero mucha gente cuando viene por primera vez no dice ¿cuántas ventanas? ¿Sabéis lo que dicen? ¿Cuánta luz? Nadie se acuerda de las ventanas, pero sí de la luz de ese espacio, de la luz de ese lugar, de la presencia que hay. Y cuando la luz es reflejada, la ventana es virtuosa. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselam.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselam.com a la sección Contribuye.
Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.